Bien, jóvenes, muy buenas tardes. En esta sesión octava de la clase virtual de responsabilidad civil tenemos el gusto de comentar un tema interesantísimo que trata sobre la teoría de la carga de la prueba. La teoría de la carga de la prueba dinámica. Eso es un tema muy de la mano con el tema de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Pues el tema de la teoría de la carga de la prueba dinámica tiene que ver con el factor de atribución y además con la causalidad dentro de los elementos de la responsabilidad civil. Es interesante saber sobre este elemento importante sobre la teoría de la carga de la prueba dinámica. Si bien es cierto, legislativamente no está normado en nuestro Código Procesal, pero sí se entiende, lo dicen los artículos 281 de la presunción judicial, 282 y 283 del Código Procesal Civil. El 281 del Código Procesal Civil dice: el razonamiento lógico crítico del juez, basado en reglas de experiencia o en todos sus conocimientos y a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar convicción respecto al hecho o hechos investigados. Por lo tanto, acá tenemos las reglas de experiencia, de razonamiento lógico crítico del juez dentro de la presunción judicial, a la cual tiene que desarrollar la teoría de la carga probatoria dinámica frente a los casos en exclusivo de que nos atañe a nosotros dentro del curso sobre la responsabilidad civil. Entonces, ese es un tema que se trata en teoría general del proceso y se trata en derecho procesal civil y con mayor incidencia cuando tratamos elementos de la responsabilidad civil y de la aplicación frente a una demanda de indemnización de daños y perjuicios. Puesto que la presunción judicial establecida en el artículo 281 sobre el razonamiento lógico jurídico del juez va a tener preponderancia. ¿Y por qué? Puesto que a través de esta categoría de evaluación del valor en cuanto a la teoría de la carga probatoria dinámica, frente a los elementos de la responsabilidad civil, como es el factor de atribución y como es por el otro lado causalidad, le va a dar a usted los elementos clarísimos y objetivos para poder dilucidar de qué manera se va a hacer el enfoque de la evaluación de la carga probatoria. Y esto, cuando usted sea próximamente magistrado, va a tener un papel preponderante y determinante, ¿no? Por ello que tratar este tema de la carga probatoria dinámica para nosotros es interesante e importante. Entonces, esta carga probatoria dinámica lo habla Jorge Peirano, lo habla David Seichandía, lo habla Leo Rosenberg, lo habla también Javier Tamayo Jaramillo, como un jurista colombiano. Leo Rosenberg relaciona a este tema de la teoría de la carga probatoria dinámica al hecho propiamente de la evaluación de la carga probatoria. Ustedes saben que al momento de presentar la demanda y en el estado de saneamiento del proceso y luego más adelante en la definición de los postulados respecto a cuáles son los cargos a establecerse dentro de la etapa de evaluación de los puntos controvertidos, ahí va a tener un papel preponderante el tema del derecho procesal a partir de la teoría de la carga probatoria dinámica que tiene que establecer el magistrado y usted como abogado, defensor de las partes, a efecto de puntualmente establecer los puntos controvertidos. Pero estos puntos controvertidos no se relacionan a la teoría propia general del proceso. Tiene una especificidad en cuanto a una demanda de indemnización de daños y perjuicios. ¿Y por qué esta especificidad? Porque el artículo 1969, en el ámbito de la demanda extracontractual, nos añade a la parte infine de ese artículo 1969 la reversión de la carga de la prueba. Por lo tanto, ¿a quién le atañe la carga de probar si tuvo culpa o no? Si hubo dolo o no. ¿A quién le atañe probar? No le atañe probar al actor, sino al quien contradice la demanda, al demandado. ¿Y quién es el demandado? El potencial dañado. Entonces, fíjese, este es un tema preponderante en prima fase que tiene que saber el magistrado. En segundo término, al respecto habla Jorge Peirano y también Leo Rosenberg, igual Javier Tamayo Jaramillo, de que precisamente la teoría de la carga probatoria dinámica, que ha sido muy bien desarrollada en Argentina, también en Colombia, nosotros tenemos todavía algunas falencias dentro de este ámbito de la teoría de la carga probatoria dinámica, porque no se tiene en ciencia cierta un desarrollo doctrinario suficiente, pero ya a partir del análisis doctrinario de la Corte Suprema, en algunas casaciones, se advierte este tema en especial
ahí tenemos que precisar que la teoría de la carga probatoria dinámica va a cumplir un papel preponderante para definir en la figura del magistrario, del criterio, de la experiencia de él, cómo determinar cuál será el mecanismo de establecer la carga probatoria dinámica en cuanto a la reversión de la misma. Ustedes saben que quien tiene que probarlo es el demandado, no el demandante. Pero hay dos circunstancias y dos elementos concomitantes que te dan dos categorías. Una, la causalidad. Y acerca de la causalidad, Leo Rosenberg establece de que la teoría de la carga probatoria lo va a definir tanto, en especial el actor, en cuanto corresponde al elemento de la causalidad. ¿Por qué? Porque es el actor que va a definir la causalidad. ¿Y cuál es la causalidad dentro de la responsabilidad? Dependiendo. Podría ser el artículo 1321, si se trata de una responsabilidad civil contractual, y si trata de una extracontractualidad, lo definirá el artículo 1969 y 1970. Y lo sucesivamente necesarios, que son responsabilidades indirectas, que tiene a su vez su correlato entre el 1969 y 1970 y siguientes. Pero es la extracontractualidad establecida en 1969 que te da esa apertura de la reversión de la carga de la prueba. Entonces, bajo estas circunstancias, a un lado la reversión de la carga de la prueba es netamente el factor de atribución, por otro lado tenemos la causalidad. Entonces, en la causalidad, ¿existe reversión de la carga de la prueba? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes, joven? En la causalidad como elemento, yo tengo que establecer la reversión de la carga de la prueba. Esa viene a ser el análisis de la teoría de la carga probatoria dinámica que usted como abogado, usted como profesional de derecho, usted como auxiliar jurisdiccional, usted como magistrado, lo tiene que saber, ex ante, a prima fase. ¿Por qué? Porque usted es el que va a evaluar el expediente. Entonces, por lo tanto, para nosotros resulta contundente saber en la categoría de un magistrado cómo va a evaluar la carga probatoria dinámica. Desde el ámbito de la causalidad, tenemos la causalidad adecuada y la causalidad próxima. Entonces, ya con el expertise del magistrado, la causalidad próxima le da la orientación de la carga probatoria dinámica al actor directamente, tanto así en la contractualidad. ¿Por qué? Porque no existe propiamente reversión de la carga de la prueba, ni lo expresa de tal manera, en tal sentido, en cuanto al término de la responsabilidad civil contractual. Sin embargo, en el ámbito de la extracontractualidad ya hay un anticipo del artículo 1969, infine la reversión de la carga de la prueba. Pero Leo Rosenberg, al igual que Jorge Peirano, establece, igual también Javier Tamayo Jaramillo, en el texto muy importante de la responsabilidad civil del médico, establece de que la causalidad no implica dentro de la reversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque la causalidad establece el nexo entre el hecho y el daño, que debe ser bajo una causalidad próxima o una causalidad adecuada, dependiendo si es contractual y extracontractual. Por lo tanto, ahí no existe reversión de la carga de la prueba en el ámbito de la causalidad, porque es el actor es el quien tiene que probar cuál es el nexo causal entre el hecho y el daño. Y es más, los hechos lo tienen que determinar en la demanda. Y es el quien va a contradecir al respecto, puede fundamentar fractura causal u otro, dependiendo de la figura que establece el planteamiento de los hechos fácticos. ¿Se da cuenta? Entonces, la teoría de la carga probatoria dinámica establece esta dilucidación entre lo que viene a ser la causalidad y el factor de atribución. Pero desde el ámbito del factor de atribución sí sucede en suma un criterio diferente. ¿Qué sucede con el factor de atribución? Con el factor de atribución sí hay una reversión de la carga de prueba para la extracontractualidad. Y dejando el tema de la carga probatoria dinámica al actor en caso de que es de una responsabilidad civil contractual. ¿Para qué? Para que él determine si hubo culpa o dolo civil, es decir, el actor, y para que el potencial dañador conteste o contradiga en el ámbito de la responsabilidad civil contractual, desde el artículo 1321, estando ahí una culpa leve, una culpa grave o inexcusable, dependiendo de lo que se tiene respecto a la previsibilidad de la culpa, ¿no?, que está establecido dentro de la responsabilidad civil contractual propiamente.
Pero desde el ámbito del factor de atribución extracontractual, ahí el magistrado, con el criterio y el expertise establecido en el artículo 281, 282 y 283 del Código Procesal Civil, tendrá que, por presunción judicial, establecer un valor de teoría de carga dinámica de la prueba de reversión de la misma en el ámbito del factor extracontractual, sea por culpa o dolo, o sea por riesgo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí, ¿quién tiene que en especial demostrar que no tuvo la culpa? ¿Por qué? Porque tácitamente la reversión de la carga de la prueba dinámica te establece una presunción de culpa. ¿A quién le establece la presunción de culpa? Establece la presunción de culpa al potencial dañador, es decir, al demandado. Y entonces, él es el que tiene que probar que no tuvo la culpa. Entonces, esto es interesante. Esta presunción de jure, que implica tanto al magistrado como a las partes, a los abogados de las partes, al asistente judicial, al secretario judicial, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque eso va a permitir jóvenes estudiantes como futuros abogados, magistrados, fiscales, jueces, auxiliares judiciales, secretarios judiciales, tener el expertise suficiente que les permita a ustedes dilucidar la categoría del valor dentro de la carga probatoria dinámica en cuanto a la responsabilidad civil desde el ámbito contractual y extracontractual. Ahí la diferencia entonces, como muy bien lo dice Javier Tamayo Jaramillo y Leo Rosenberg, está en definir y separar esos elementos. En cuanto a la causalidad, ¿existe carga probatoria dinámica inversa? No. Ahí se mantiene la teoría general del proceso y por tanto el actor tendrá a partir de los hechos fácticos establecer el nexo causal, bajo causalidad próxima o adecuada, bajo previsibilidad de la culpa o presunción de culpa, bajo las dos instancias. En cambio, en el factor de atribución, en la responsabilidad extracontractual, con presunción de culpa y reversión de la carga de la prueba, es el potencial dañador quien tendrá que probar que no tuvo culpa ni dolo. Y si no lo hace, automáticamente existe presunción de culpa. Y como tal, va el magistrado a avalar la demanda, la pretensión, puesto que quien ha contradecido no ha resuelto respecto a la carga probatoria de la culpa o el dolo en el ámbito del factor de atribución. Entonces, fíjese, son dos elementos interesantes, causalidad y factor de atribución, para lo cual esta teoría de la carga probatoria dinámica es interesante. Ya hay casaciones importantes que lo vamos a ver en el transcurso de esta clase virtual dentro del ámbito de la Corte Suprema, y también hay doctrina de la Corte Suprema Nacional nuestra que avala este tema de la carga probatoria dinámica, porque es un elemento sine qua non interesante e importante. Pues la causalidad también tiene sus elementos, podría ser próximo y adecuado, inclusive en el ámbito ambiental podría ser probabilístico, y por lo tanto ahí tiene la carga probatoria dinámica el potencial dañador, y también tiene la carga probatoria dinámica el demandante en el ámbito de la causalidad, ambos. Y para ello, a partir de lo que establece el Código Procesal, el magistrado con su expertise podrá definir los puntos controvertidos. Es decir, esta etapa de los puntos controvertidos tiene algunas especificaciones y especificidades relacionadas a la demanda de indemnización de daños y perjuicios. No es tan simple como la podemos percibir. Entonces, por lo tanto, esto es interesante. La teoría de la carga probatoria dinámica no la vamos a hacer en una clase. Esto es simplemente un introito respecto a la importancia que tiene la teoría de la carga probatoria dinámica y que todo magistrado y que todo abogado lo debe conocer a efectos de establecer la diferenciación en cuanto al factor de atribución y en cuanto a la causalidad frente a la pretensión solicitada por el actor y respecto a quién debe asumir la reversión de la carga probatoria de la culpa en cuanto al factor y quién debe asumir la carga probatoria en general a partir de la causalidad. Entonces son dos aspectos que hay que saberlos definir, separarlos, tratarlos de manera independiente, y en tal sentido los puntos controvertidos también basarán uno en la causalidad y otro en el factor de atribución.
En la causalidad en general, por causalidad próxima y directa o probabilística, ¿no? Y en el ámbito de los elementos de propiamente el factor de atribución, la reversión de la carga de la prueba en la responsabilidad civil extracontractual y la exigencia de la probanza por parte del demandante en su demanda, en su pretensión, en el ámbito contractual, por la previsibilidad de la culpa existente. Entonces, definiendo esos aspectos, recién podemos plantear en el saneamiento del proceso los puntos controvertidos. Por lo tanto, esto es vital e importante y es consecuencia de la doctrina. Tenemos muy bien desarrollado en el ámbito colombiano, jurisprudencial, también en el ámbito jurisprudencial argentino, sobre la teoría de la carga probatoria dinámica, ¿no? Lo dice Lorenzetti en Argentina, en Colombia lo dice Javier Tamayo Jaramillo muy bien en su libro de la carga probatoria dinámica, y del mismo modo también en nuestro sistema jurídico peruano ya hay casaciones que hablan sobre la teoría de la carga probatoria dinámica y el planteamiento de criterios que tiene que tener el magistrado para poder tener en mente esta categoría evaluatoria, este baremo dentro de la carga probatoria dinámica respecto a los elementos de la responsabilidad civil frente al factor de atribución y la causalidad. Por lo tanto, estos elementos van a ser útiles para definir lo referente a los puntos contradictorios y para finalmente resolver la litis, declararla fundada o infundada. Entonces, por lo tanto, estos elementos van a ser concomitantes y contundentes para establecer la categoría de la carga probatoria dinámica. Qué interesante es tratar este tema hoy y por lo tanto les invito a ustedes conjuntamente con la cátedra